Bien, estamos de vuelta en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 47 minutos. La música ya nos indica, lo habíamos dicho antes de la pausa, comenzamos Voces del Poder para hacer el análisis político con mucha información en la mesa de trabajo. Nos acompañan esta mañana Javier Altamirano, politólogo, ex subsecretario de Derechos Humanos y director ejecutivo Instituto Igualdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entremos de lleno con lo que veíamos antes de la pausa, inscripción de primarias, cómo llega el oficialismo. ¿Podemos decir que sanaron las heridas en las últimas 12 horas luego del abrazo de Paulina Bodanovich con Carolina Toá y el apoyo a su candidatura? Javier, comenzamos contigo. Yo quisiera quedarme con lo que acabamos de ver, un hecho concreto, que es que 8 partidos logran tener una inscripción ejemplar, donde más allá de las diferencias pudimos tener un espacio de deliberación, donde se optó por la diferenciación en ciertos momentos, necesaria, pero que se ha llegado a una capacidad de acuerdo. Y eso, por lo tanto, es un signo más que relevante en el contexto de tanta incertidumbre en términos de la gobernabilidad que podemos ofrecer a Chile. Sí, dale, por favor, termina la idea. Y por lo tanto lo del abrazo me parece, entre comillas, secundario. Yo creo que lo que ha quedado muy establecido en los hechos es que aquí es mucho más cercano a nuestro mundo al acuerdo colectivo que al trabajo personalista. Ya, y en ese sentido, Tomás, ¿tú consideras que lo que acabamos de ver con esta señal de unidad, con comillas, las diferencias, o al menos eso pareciera, quedan atrás, de qué manera intimida a la oposición, a la derecha, que no llega con primarias y que probablemente va a tener más de uno, incluso 4 candidatos hasta ahora en la primera vuelta? Yo creo que los chilenos ya se hicieron una imagen muy clara de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric y ven con mucha nitidez que estos personajes que se inscriben en la primaria son la primaria del gobierno. Y se van a disputar un porcentaje minoritario de la población, que hoy día aprueba el gobierno, en orden del 30%, pero la gran mayoría de Chile lo que está buscando es en cambio. unidad, por ejemplo, o en este concepto que ha dado vuelta incluso dentro de la oposición de gobernabilidad, que lo decía el otro día Diego Paulsen. Nosotros, a diferencia de la izquierda, creemos que la unidad debe darse en torno a ciertas ideas y a ciertos proyectos de país. Y aquí lo que vemos es que evidentemente en la izquierda hay un interés de hacer primarias porque saben que si van con más de un candidato no tienen ni una posibilidad de competir de manera eficiente en la primera vuelta y en la segunda vuelta electoral. Nosotros estamos trabajando por un proyecto de futuro. Creemos que hay que llegar a la primera vuelta para presentarle a Chile un plan real de recuperación. ¿Llegar 4 candidatos a la primera vuelta? Todos los partidos tienen derecho a estar en primera vuelta. Lo importante es que en Chile hay segunda vuelta y a mí no me cabe ninguna duda que todas las personas que hoy día se declaran de oposición al gobierno del presidente Boric en la segunda vuelta van a apoyar al candidato de oposición que esté ahí porque saben que no habría nada más grave para el futuro de Chile que condenar a nuestro país a 4 años más de un gobierno tan malo como el del presidente Boric. Después te voy a preguntar por el futuro de todas esas candidaturas, porque algunos dicen que existe la posibilidad que en el camino Johannes Kaiser se baje de la carrera presidencial para iniciar un camino con miras hacia el Senado. Pero lo vamos a conversar en los próximos minutos. Dejo planteado el tema para seguir con lo que veíamos recién y esta inscripción de primarias, esta señal de unidad. ¿El Partido Socialista qué exigencias pone sobre la mesa para apoyar a Carolina Toá? Porque no creo que esto sea gratuito, Javier. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy tan seguro. Es decir, nosotros lo que estamos Pero viendo... hablaron de sus bases programáticas en el comunicado que sacaron ayer. Pero eso está muy bien y eso es parte de lo que uno puede aportar a una candidatura, porque la presidenta del partido fue muy clara a señalar. Nosotros aportamos la capacidad de despliegue territorial, tenemos la militancia muy activa, como quedó demostrado en la elección interna, donde llegaron 16.000 personas a votar presencialmente. Tenemos un trabajo históricamente aceitado en términos de campaña. Somos un partido que es capaz de apoyar una candidatura con mucha fuerza. Pero una de estas comillas condiciones puede ser el apoyo restricto a una candidatura al Senado, esta vez elegida por la ciudadanía de Paulina Bodanovich. Por eso, pero es que yo quisiera insistir en el punto. No nos desviemos justamente de lo que, de algún modo, y lo siento, Tomás, aquí se ha planteado. Nosotros no apostamos a proyectos individuales, nosotros apostamos a un proyecto colectivo. Esa es nuestra esencia y nosotros creemos en la democracia, creemos en la posibilidad de debatir ideas y después ponernos todos detrás de aquella decisión que se tome en forma colectiva. Ocurrió en las primarias, está ocurriendo en la inscripción, quiero decir, ocurrió en el Comité Central del partido donde en forma unánime se decide inclinar el partido por la opción de Carolina Toá. Habían diferencias, hubo opiniones muy duras incluso en la interna, que lamentablemente se filtran muchísimo más de lo que yo quisiera. Hay un tirón de oreja ahí respecto de la disciplina partidaria, pero una vez que se toma una decisión es unánime el respaldo a Carolina Toá. Entonces, eso se llama sentido colectivo, se llama responsabilidad histórica. ¿Y no lo tienen del otro lado? Yo, en contrapartida, yo veo a un señor que se llama Rojo Edwards, que partió en la UDI, igual que Kast, igual que Belín Matei, y que finalmente cada uno hace su chiringuito, y finalmente que renuncia al Partido Social Cristiano porque no aceptan su candidatura. Entonces yo veo un personalismo versus una capacidad de mirar a Chile en serio con un proyecto colectivo y que dé gobernabilidad. Tomás. A ver, yo no me puedo hacer cargo de las decisiones que toma el Rojo Edwards. Si él ha transitado por 4 partidos en 5 años, bueno, la ciudadanía podrá hacerse un juicio respecto
a la capacidad que tiene de generar proyectos colectivos. A mí me parece que lo que está claro, y es bueno que Javier también lo tenga en la cabeza, es que hoy día los candidatos que van punteando en todas las encuestas son 3 candidatos de la oposición. La mejor candidata del oficialismo marca la mitad que el peor candidato de la oposición, en términos de número. Entonces, yo creo que los chilenos aquí ya se hicieron una imagen muy clara y la primaria de la izquierda, estimados, permite sacar una foto que es muy valiosa para la ciudadanía. Y es que a la hora de los que hubo, a la hora de tomar decisiones políticas de fondo, no hay mayores diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esta es la primaria del apruebo. Esta es la primaria de los que dominaron la Convención Constitucional del 2022. Esta es la primaria de aquellos que estuvieron dispuestos a aprobar una propuesta constitucional delirante para Chile, que fue rechazada por 8 millones de votos. Entonces, a ellos están apuntando, ese 38%, ese 30% que va a ir a votar por el presidente Boric o por quien sea su delfín. Es interesante. Ya, lo cierto es que la propuesta del Partido Republicano tampoco tuvo un apoyo para nada mayoritario. Y también quedó en el camino. Varios millones de votos más, y hoy día el candidato presidencial del Partido Republicano marca 3 veces lo que marcan los candidatos de la oposición, del oficialismo. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que es interesante, y creo que la explicación la tiene que dar Javier, por qué el Partido Socialista, que así se hace llamar a sí mismo parte del socialismo democrático, cuestión que yo no comparto, por qué sus juventudes reivindican a Lenin a los 155 años de su nacimiento. ¿Por qué su Partido Socialista está dispuesto a ir a primaria con una candidata que dice que en Cuba hay una democracia distinta? O sea, Javier va a terminar votando muy probablemente en la primera vuelta presidencial por un candidato o del Frente Amplio o del Partido Comunista, mientras en paralelo hay figuras de... ¿Tú crees que Carolina todavía no pasa la etapa? O sea, lo que pasa es que se está arriesgando a eso. Entonces, él nos tiene que explicar por qué está dispuesto a votar por alguien del Frente Amplio y el Partido Comunista, dado el gobierno que hemos tenido y dadas las diferencias públicas que hay supuestas entre el Partido Socialista y el Frente Amplio y el PC. Como dato, la última información de la encuesta Tú Influyes habla que Evelyn Matei sigue liderando la medición espontánea con un 14%, pero cae 8 puntos respecto a marzo. José Antonio Kast sube 5 puntos, ahí lo que hacía referencia a Tomás, y se posiciona en segundo lugar con un 13%, seguido por Carolina Toá con un 11% y Johannes Kaiser baja a un 10%. Ahí parte de los datos que nos entrega la encuesta Tú Influyes del último periodo que corresponde al mes de abril, al menos con los candidatos que están teniendo una mayor preferencia ciudadana hasta ahora. Falta harto camino que recorrer. Tomás hacía una interpelación directa a Javier sobre, por ejemplo, el planteamiento de las juventudes del Partido Socialista, de lo que eventualmente los militantes podrían enfrentar tras el resultado de la primaria, y hablaba de la idea de socialismo democrático. ¿Existe realmente el socialismo democrático como tal? Si nos pudiera responder eso, y también, por supuesto, la interpelación de Tomás. A ver, se me ocurren muchas respuestas, pero yo partiría por lo siguiente. Tal como dijo la presidenta Bodanovich, si nosotros somos parte de una primaria es porque creemos en que el proyecto que compartimos es suficientemente bueno para Chile. Y lo creemos no porque se nos ocurrió, no porque despertamos particularmente leninistas, sino que porque vemos en el pasado reciente que nuestra forma de trabajar en conjunto, desde la DC al PC, ha sido muy buena. Con la nueva mayoría ya tuvimos experiencia, que fue muy exitosa, hicimos muchos avances por Chile. Pero con muchas diferencias políticas en el camino, hay que decirlo. Pero Hubo momentos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Javier, donde la DC y el PC no se toleraban mucho. Bueno, pero esos problemas de esos partidos. Pero te hablo en términos, yo fui parte de ese gobierno derechamente desde el Palacio. Incluso te puedo decir que la forma en que se conducía el país era con claridad respecto a un cierto programa y respecto a las expectativas de un país que nos estaba exigiendo ciertas respuestas, que las dimos en gratuidad, que las dimos en temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa experiencia nos demuestra que no hay que tener un temor absolutamente irracional respecto de las tensiones que puede haber en nuestras propias diferencias, porque en la medida que nosotros establezcamos un programa común, ese va a ser el marco de conversación, ese es el acuerdo que nos permite llegar con claridad a una papeleta y ofrecerle un porvenir razonable a Chile. Nadie está pensando del mismo modo que aquí se plantea que nosotros debiéramos estar con muchísimos temores respecto de una candidatura eventual de una Evelyn Matei, que probablemente sea la que pase a la segunda vuelta y que tenga que contar con respaldo de personas que no creen en las vacunas o que ponen en dudas políticas esenciales para la salud de los chilenos y chilenas. Yo creo que lo que espera Chile de nosotros no son estas disputas que finalmente ensucian más que nada la conversación política, y lo que esperan es que nosotros ofrezcamos respuestas a la altura. Yo solo quisiera volver, y no quiero que esto se convierta en un ring, por supuesto, Tomás, pero sí me parece importante destacar lo que a nosotros nos parece valioso de nuestro proyecto, que es esta lógica colectiva y responsabilidad para con Chile, donde los personalismos se guardan en un cajón y donde los proyectos se anteponen a cualquier complejidad que tenemos después que conversamos con total franqueza. En ese mismo sentido que tú señalas, yo te podría preguntar, Tomás, te podría interpelar una pregunta fácil, no jodida. ¿Por qué la derecha no es capaz de ponerse de acuerdo cuando podrían incluso
aspirar a pasar en primera vuelta al Palacio de la Moneda. Entonces ahí yo... Eso, que tanto los debilita el hecho de no tener más bien la primaria. pregunta, Es un tema interesante que podemos ¿qué pasa abordar históricamente con la derecha? Que su constitución política ha sido siempre la de pequeños señores, en el sentido de los señores feudales, que tienen su pequeño rancho, que tienen sus particularidades, pero que no son capaces de anteponer la construcción de la mayoría. Nosotros, con mucha dificultad como izquierda, hemos vivido en periodos históricos de algunas décadas atrás la dificultad de no saber construir mayoría. Esa lección ya la aprendimos después de la dictadura. Creemos en la necesidad de tener mayorías para poder ofrecer a Chile gobernabilidad. ¿Cómo respondes lo que comenta Javier? Sobre todo pensando en la imposibilidad de llevar adelante una primaria. ¿Por qué no hacer primarias con Evelyn Matei? Yo creo que aquí hay que esclarecer al menos tres cosas. Lo primero es que Evelyn Matei, a mi juicio, nunca quiso primaria. Que le pidió primarias dentro de su coalición. Las primarias, dicho sea de paso, son mecanismos... ¿Pero por qué tú dices nunca quiso primarias? En verdad el llamado fue constante de ella, de los presidentes de Chile Vamos. El llamado se lo hizo a puras personas que no forman parte de su coalición. Si uno hace primarias con aquellos grupos políticos que han acordado actuar en conjunto. Evelyn Matei nunca tuvo un contacto directo, por ejemplo, con José Antonio el Partido Caz. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario son proyectos políticos distintos al de Evelyn Matei. Por lo tanto, no tienen ni una necesidad de participar en la primaria con Evelyn Matei. Evelyn Matei, con quien debió haber hecho primaria, es con quienes se la estaban pidiendo. Rodolfo Carter, el exalcalde de la Florida, de Chile Vamos, el senador Chaguán. Ahora, no nos vamos a quedar en el detalle de la primaria de Chile Vamos porque esa fue una cuestión media patética. Hablemos del futuro. ¿Por qué creemos que es importante ir a primera vuelta? Primero, porque lo que debemos lograr en noviembre de este año no es solo que un candidato de oposición pase a segunda vuelta. La posibilidad de ganar en primera vuelta es nula. Incluso después del nefasto gobierno de la presidenta Bachelet, se hablaba que Piñera iba a ganar en primera vuelta, estuvo a 15 puntos en la primera vuelta. Ya, pero perdón que te interrumpa, Tomás. Cuando tú dices son proyectos distintos, el del Partido Republicano con el de Evelyn Matei, eso nos permite deducir que eventualmente, si José Antonio Caz gana la primera vuelta, como sucedió en la elección anterior, ¿no van a convocar a personas de Chile Vamos para gobernar? Por supuesto que sí. ¿Por qué permite convocar? Y ahí son, entonces, ahí son proyectos similares, o que comulgan. ¿Por qué no enfrentar la primera? Eso no me queda claro. Porque la gracia de Chile es que nuestro sistema político está diseñado con una segunda vuelta electoral. Y por lo tanto, en la primera vuelta existe la posibilidad de que los distintos partidos políticos le propongan al país su proyecto tal cual como es. Y la segunda vuelta pasa a ser una elección binaria, en que lo más probable es que haya un candidato de oficialismo y un candidato de oposición. Y todo el mundo entiende que cuando uno está en una segunda vuelta y el deber es ganarle al oficialismo, uno abre el abanico y está dispuesto a incorporar. Sí, pero ahí la ciudadanía podría decir, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque la pregunta que vamos a resolver en la primera vuelta es muy clara. Es quién queremos que lidere el futuro gobierno de oposición. Esa es la pregunta. ¿Quién queremos que lidere el futuro gobierno de oposición? ¿Quién queremos que sea la persona a cargo de liderar la orquesta que debe reconstruir Chile? Ok, y cuando se genere ese liderazgo, que obviamente lo va a dar como resultado la elección presidencial, empezamos a meter a todos los que quieran ser oposición. ¿Y a dónde queda la identidad? No, nuestra identidad va a estar súper clara. Si José Antonio Caz pasa a segunda vuelta, eso se va a notar. Y el Partido Republicano va a liderar el gobierno y va a impulsar las políticas de shock que creen que hay que aplicarse para que Chile vuelva a ser el país que ha sido. Hoy día en la mañana estamos presentando una propuesta tremendamente importante en materia laboral. El lunes lo hicimos en materia de auditoría externa del Estado. La semana pasada en plan de natalidad. Es decir, si el Partido Republicano pasa a segunda vuelta, vamos a estar con un liderazgo distinto porque tenemos una convicción y creo que esto es importante que la gente que nos escucha lo tenga en la cabeza. Nosotros tenemos la convicción de que la profunda crisis de seguridad y estancamiento económico que vive Chile requiere medidas y liderazgos distintos a los que han habido en los últimos 20 años. Perfecto, Tomás. A la vuelta de la pausa, Javier tiene la palabra. Ya estamos de vuelta en CNN Chile Radio. Ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Si es necesario un abrazo, siempre calma el corazón. Hay que darle un espacio a la pena. Creo que la creatividad es un buen lugar. Cuando uno se encierra en uno mismo, no adquieres experiencias externas. El apego es una necesidad innata, presente en los seres humanos y que tiene vigencia toda la vida. Está bien tomar esas decisiones, a veces cuestionándote incluso las cosas que te parecen más incuestionables. La naturaleza ayuda mucho porque nos da un tiempo de respirar, sentir el aire y disfrutar de las vistas. El momento que uno está con los animales también uno baja un poquito el estrés. Porque queremos aprender a vivir bien y ayudar a los que nos rodean a estar mejor, acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 10 de la noche por CNN Chile.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta con CNN Chile Radio, 10 de la mañana con 2 minutos. Seguimos con Voces del Poder y Javier Altamirano, que tiene la palabra a esta hora, luego de la reflexión de Tomás del Partido Republicano. Dale, Javier. Sí, me parece que la reflexión de Tomás va en la dirección de la diferenciación del legítimo, yo podría decir, deseo de mostrar una identidad que en este caso ellos quieren ofrecerle a Chile, que es la del Partido Republicano, y que por supuesto me parece una muy mala idea para mi país. Sin embargo, yo creo que hay que hacerse varias preguntas. Estos intereses a veces tan particulares pueden afectar no solo la gobernabilidad futura, es decir, si llegasen a ser gobierno, que es una posibilidad que ambos sectores tenemos, porque yo creo que las elecciones van a ser más competitivas de lo que aparece en la encuesta aún. Pero hay una segunda pregunta. ¿Qué tipo de oposición tú generas con las decisiones actuales? Yo creo que una de las lecciones que sacamos en los dos gobiernos anteriores es que es necesario empezar a construir condiciones para ciertos acuerdos, en términos tan complejos y de tan largo plazo, por ejemplo, como la construcción de cárceles, que todos sabemos que tardan muchos años. Por lo tanto, las soluciones no van a ser inmediatas y hay ciertos acuerdos básicos que como país tenemos que establecer en seguridad, en medio ambiente, en economía, en inserción comercial, por decir algunos temas que me parece que superan el periodo de 4 años, que es muy acotado. Por lo tanto, yo creo, y estoy muy tranquilo de lo que acabamos de ver como imagen, caras sonrientes, una mirada de futuro respecto a una instalación de un proyecto que ofrece además esto otro, que es gobernabilidad y responsabilidad con Chile. Para que abramos la conversación, y Tomás, también tengo un planteamiento que señalar sobre ideas y propuestas que tú comentabas antes de ir a la pausa. Hay una propuesta de José Antonio Kast que fue dada a conocer hace algunos días atrás para aumentar la natalidad en nuestro país, que es aumentar o poner ahí a disposición de la madre 1 millón de pesos. Desde Chile Vamos incluso, Tomás, han calificado, por ejemplo, la senadora Paulina Núñez de RN, como una medida populista y machista. ¿Cómo respondes ante eso? No, yo no me voy a detener al comentario de Paulina Núñez. Pero es que es un tema súper importante. El tema de la natalidad yo creo que es un tema tal vez más profundo o estructural, digamos, yo creo que 1 millón de pesos. Hay varias cosas que son relevantes. Primero, hay que poner en valor el hecho de que José Antonio Kast ponga este tema en la discusión pública. Mientras algunos están en la discusión de las primarias, viendo qué hizo Marcos y la Vaca, que Escalona quiere anunciar o no anunciar. Es súper bueno discutir propuestas, claro que sí. Estamos en un tema de fondo que es relevante. Chile vive una crisis de natalidad tremenda. La tasa de natalidad de Chile el año pasado fue de 1,16. Todo indica que la del 2024 va a ser entre 0,8 y 0,9, es decir, menos de un niño nacido por persona. Y eso es una crisis grave, no solo demográfica, sino cultural en Chile. Lo que nosotros del Partido Republicano hemos estudiado con experiencias internacionales, pero también recogiendo los datos de Chile, anclados en nuestro Centro de Estudios de Ideas Republicana, es que lo que se necesita para atacar el problema de la natalidad es una propuesta integral. Por supuesto, la discusión pública se redujo al bono para la madre. Lo cierto es que la propuesta es bastante más integral. La propuesta que anunció José Antonio Kast incluye un bono de 1 millón de pesos para la madre por cada hijo nacido, una asignación de 1 millón de pesos a la cuenta de ahorro para cada niño que nace, el estudio de la incorporación de la familia en el impuesto a la renta para deducir gasto por hijo. Es decir, nosotros nos preguntamos, ¿por qué un papá y una mamá que tienen 5 hijos pagan el mismo nivel de impuesto a la renta que una familia que tiene 1? Evidentemente la familia que tiene más niños, que le está haciendo un bien a Chile teniendo más hijos, tiene más gasto y por lo tanto creemos que es razonable estudiar si eso se puede incorporar al impuesto a la renta. Y tercero, hemos propuesto ampliar la sala cuna, lograr una sala cuna universal, que es un proyecto que está durmiendo en el Congreso, con costo, con cargo más bien a los fondos generales y no con costo al empleador. Entonces, hay una propuesta integral para aumentar la natalidad y creo que una buena señal de que esto es un tema importante es que esto ha sido discusión por varios días y eso ha sido gracias al liderazgo de José Antonio Kast, más allá de la discusión pequeña de Paulina Núñez, que es bastante curioso, porque el presidente Piñera propuso varias medidas en esta línea. ¿Reconoces y no esa capacidad, Javier, de instalar temas en la agenda pública, como por ejemplo este tipo de propuestas? Esa es la diferencia entre nosotros y quienes creen en las divisiones y la diferencia permanente. Nosotros creemos, por cierto, y nuestra experiencia histórica ha sido tal como ha representado, y déjame detenerme un segundo en lo que fue la posición de la presidenta Paulina Bodanovich, y que fue una decisión justamente apelando a estos sentidos de responsabilidad y valentía. Hay momentos que hay que intentar defender cierta idea, hay que tener coraje contra ciertas adversidades necesarias, pero hay momentos en que uno tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos y establecer una conducta que ayude al bien superior, en este caso, al sector y al país en esta elección primaria. Yo creo que discusiones de este tipo son evidentemente discusiones de largo plazo y a esas discusiones nosotros siempre vamos a estar disponibles como socialismo democrático para ofrecer condiciones de información compartida, de convocatoria a las mayores capacidades expertas del país. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo se criticó a la presidenta Bachelet por hacer comisiones de expertos y expertas.
es un mecanismo que ha funcionado y que ha permitido tener un conjunto de buenas noticias en el tema del litio, en el tema, por ejemplo, de educación superior y técnica, en el tema, por ejemplo, recuerdo, de la misma discusión previsional. Es decir, es un mecanismo en el cual nosotros creemos y históricamente tenemos bagaje en eso. En este caso puntual de la natalidad, que es una crisis, creo yo, efectivamente, en términos demográficos, esto nos obliga a hacer incluso más que lo que acaba de mencionar Tomás, que tiendo a suscribir alguna de la idea. En particular, yo creo que los subsidios a las familias es algo que se ocupa en muchos países del mundo, no es algo escandaloso, funciona así. Sin embargo, esto tiene que ir acompañado de toda una arquitectura de prestaciones sociales mucho más acorde con las necesidades de las personas más empobrecidas, porque efectivamente hay una decisión racional en cada pareja de determinar cuántos niños se puede tener en un país donde hay que pagar por todo, por la salud, por el agua, por la educación, etc. Entonces, yo creo que hay discusiones pendientes donde, por ejemplo, la sala común universal es evidentemente un camino que hay que profundizar. Mucho tiempo en el Congreso. Mucho tiempo. Exactamente, y no entiendo por qué no se avanza, dado que ha sido tan exitoso para la inserción laboral de las mujeres, pero también para acompañar en la escolaridad a los niños que en ciertos sectores no tenían sala cuna, y gracias a la presidenta Bachelet, entre otras cosas, hay muchas salas cunas disponibles gratis de excelente calidad. En ese camino hay que perseverar, pero déjame llegar a una parte que yo probablemente voy a encontrar controversia e interés de mi contrincante aquí en esta mesa, que es que eso también nos obliga a mirar con otros ojos la migración. Si tú le sacas los números a la tasa, a esos números en general de natalidad en Chile, le sacan la variable de migración, es aún más dramático. Entonces hay que asumir una realidad en que el mundo se está moviendo en muchas fluctuaciones de este tipo. Y más que demonizar al que viene de afuera buscando una oportunidad de desarrollo, hay que regular y hay que generar condiciones acordes de un Estado para acoger, procesar aquello, no en detrimento de quienes viven en Chile, que muchas veces vienen de otras generaciones anteriores, como 3 candidatos de la derecha que tengo a mi costado derecho, que vienen de un país lejano llamado Alemania, sus familias, sus raíces, sino que cómo nosotros generamos condiciones en cada comuna para que haya buenas prestaciones de salud para todos los chilenos y también para las personas que vienen llegando. En educación lo mismo, en laboral también. Y eso se hace regulando y transparentando, que es una realidad que está aquí en Chile y que no solo tiene cosas negativas, sino que ha permitido que la economía avance también. Tomás. A ver, yo primero quiero valorar el hecho de que Javier valore positivamente la propuesta de natalidad. Y yo creo que eso refleja que José Antonio Kast está dedicado a mirar propuestas de futuro y no a la cuestión chica política que tiene tan cansada la ciudadanía, las primarias, si Chaguán renuncia para ir o para no ir, si las primarias van o no van, el domingo van, el lunes no van en la mañana, quién se junta, quién no se junta. La gente está agobiada, está cansada, ve que un gobierno que lo hace mal, ve que Chile está estancado, las mujeres ven que es cada vez más difícil encontrar pega, que es cada vez más difícil optar por la maternidad, tratar de conciliar la maternidad y el trabajo, y al mismo tiempo ven con malos ojos los chilenos, y eso es una realidad, que en la fila del consultorio se le dé privilegio a los migrantes, que los establecimientos públicos haya cuotas especiales para las familias que vienen de migrantes, que no haya control a la migración regular, que en sus barrios a las 2 de la mañana haya parrilladas de migrantes metiendo música cuando sus niños quieren dormir. O sea, acá evidentemente tenemos un problema con la migración. Desde dos perspectivas, yo creo que esto es muy importante, yo creo que en la segunda vamos a estar de acuerdo. Primero, yo creo que un país, todos los países, tienen derecho a establecer las condiciones, los límites con los que toleran la migración, con los que aceptan la migración. Chile hoy día no da abasto. Chile hoy día, su Estado entrega malos servicios públicos para los chilenos, peor va a ser para los migrantes. Segundo, uno como Estado tiene que ser responsable, no solo con los propios compatriotas, sino también con las personas que entran. Hoy día Chile es tremendamente irresponsable con sus migrantes, porque lamentablemente con la presidenta Bachelet, que fue la que abrió las puertas de las fronteras en Chile, con los flujos migratorios, con los aviones que aterrizaban en el aeropuerto con charters desde Haití, que hoy día se están repitiendo y nadie dice nada, están llegando migrantes a vivir en pésimas condiciones en Chile. Y eso también es una falta de ¿Pero qué harían ustedes? Es una crisis profunda. Es una crisis profunda. Yo creo que lo primero que hay que hacer en Chile es cerrar la frontera. Se acabó la migración irregular. Persona que entra de manera ilegal a Chile tiene que ser devuelta a su país reconducida. Nosotros vamos a instalar un centro de detención provisoria en la frontera norte. Vamos a instalar barreras físicas. ¿Qué características de ese centro? Lo que nosotros queremos es que aquella persona que entra de manera irregular sea detenida por la policía fronteriza, por militares o por carabineros, y se le diga a usted de dónde viene, ¿tiene papeles para entrar? No, bueno, aquí tiene un lugar para alojar mientras es reconducido a su país. Porque si Chile sigue tolerando la permeabilidad de su frontera norte, la crisis migratoria no va a parar. Y te agrego una cuestión que es preocupante. Entre más desorden migratorio hay, eso está probado, entre más desorden migratorio hay, más xenofobia hay.
Y nosotros no Bueno, somos xenófobos. a ver. Queremos que haya migración ordenada, legal y regular en Chile. 2 puntos para que responda Javier cuando Tomás hace referencia a, comillas, privilegios que estarían recibiendo migrantes, por ejemplo, en el sistema de salud. Se ha hablado también de otras oportunidades en el sistema educativo. De hecho, el otro día lo conversamos con la subsecretaria de Educación Parvularia. ¿Cómo respondes a la utilización de ese concepto y a un anuncio que nos habla de la eventual creación de un centro de detención en la frontera? Sí, pero mira, déjame, antes de eso, un pequeño tirón de orejas, si se me permite, a la persona que hizo el GC, porque dice migración y seguridad marcarían carrera presidencial. Yo no sentido que hemos conversado de eso, y justamente lo que estamos hablando es migración y desarrollo en Chile, migración y economía en Chile, primer elemento. Y en ese sentido, todos sabemos que hay ciertos derechos que están garantizados en Chile, que son para los niños el acceso a la educación y a la salud en cualquier circunstancia. Eso no es un privilegio, Mira, es un derecho. interesante que un socialista reconozca que el derecho a la salud y la educación está garantizado en la Constitución del 80. Es un avance. No, Hace 2 años no lo decían. No. Se han ido acostumbrando a la Constitución del 80. Pero tú Eso ha sido la tú- campaña por el tú encuentro vas del a año pasado. consultorio y no tienes un documento, te tienen que atender. Y es un avance que lamentablemente lo tenemos que hacer nosotros. Evidentemente no lo hizo una dictadura que se dedicaba a matar gente. Respecto de la mirada que tenemos que tener en la migración, yo no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de regularlo y no puedo estar más de acuerdo con el esfuerzo que ha hecho este gobierno de controlar las fronteras. Sin embargo, veamos realmente el problema. El problema es qué pasa en los sectores empobrecidos respecto de cuánta capacidad estatal tenemos para responder a necesidades de poblaciones que crecen abruptamente. Perfecto. Entonces, son Entiendo el consultorios punto. que están desbordados. Así es. Pero eso más bien, más que ponernos a criticar un fenómeno con alta carga xenofóbica y que evidentemente requiere ciertos avances, tiene que ver con cuánta capacidad le ponemos, por ejemplo, y te doy casos concretos. Sí. En la zona de frontera, cuando tú ves el aumento de la población que hubo en Colchane, tú dices, bueno, podemos ponernos a hacer una campaña política al respecto y crear una identidad nacionalista que nadie pidió, o podemos reforzar las capacidades del Estado donde más se requiere. Por lo tanto, la Estamos en el distribución, tiempo. sí, es que la distribución del Sí. Estado es algo fundamental para que estos temas se aborden con mirada más de conjunto y no solo con una mirada castigando una cierta población por sobre otra. Perfecto, estamos en el tiempo. Solo una reflexión final porque nos quedan 10 segundos por cada uno. ¿Podríamos esperar que durante 2025 se baje la candidatura de Johannes Kaiser y que a primera vuelta llegue solo José Antonio Kast? Es una decisión que tiene que tomar él. El Pero Partido a ustedes les Republicano está gustaría enfocado. ese escenario en el Partido Republicano. No, nosotros lo que nos gustaría es que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Ok, ¿y te parece bien que el gobierno haya presentado la primera querella por ley antiterrorista? Me parece bien, pero tremendamente antojadizo. Probablemente es la presión china la que obliga al gobierno a actuar en estos casos porque en otros guarda silencio sepulcral. Perfecto. Y lo último con Javier, la DC es para ti también un partido hermano, como decía Paulina Bodanovich. O sea, absolutamente. No se pierde la esperanza de que lleguen al CERVEL, corriendo. Creo que no, pero sí, eso muy bienvenido siempre. Han hecho, como se mencionó la presidenta Bodanovich en la intervención reciente, han sido parte de las transformaciones sociales de Chile. Y eso es lo que queremos convocar con estas primarias, que son convocantes, competitivas y que ofrecen una alternativa de país, de gobernanza y de construcción de mayoría. Y nos decía que se va a llamar Unidad para Chile, el pacto. ¿Eso fue algo que se le salió a Bodanovich? ¿Se llama así? Se llama así o se le salió. Yo estaría esperando más bien cuando tengamos el papel. ¿Te enteraste por la prensa? Yo vería el papel primero Claro, para estar seguro. el documento del CERVEL, me ¿no? parece una propuesta interesante viniendo de una persona que además trabaja desde hace mucho tiempo en la Unidad por Chile y en nuestro sector. Y me consta porque contra viento y marea, Bodanovich fue la persona que insistió en la unidad y ahora estamos avanzando hacia una primaria unitaria Ok. y estamos avanzando una lista parlamentaria unitaria. Ya, Javier, muchas gracias a ti, por supuesto también a Tomás, vicepresidente del Partido Republicano. Gracias por haber venido a CNN Chile Muchísimas Radio. gracias a ti y a CNN. Saludos para todos los Muchas gracias. Saludos también.